Capítulo 21. Las discusiones sobre el ofrecimiento de Collins tocaban a su fin. Elizabeth ya no tenía que soportar más que esa sensación incómoda que inevitablemente se deriva de tales situaciones y de vez en cuando algunas alusiones puntillosas de su madre. En cuanto al caballero, no demostraba estar turbado ni abatido, ni trataba de evitar a Elizabeth, sino que expresaba sus sentimientos con una actitud de rigidez y con un resentido silencio. Casi no le hablaba, y aquellas asiduas atenciones tan de apreciar por su parte las dedicó todo el día a la señorita Lucas, que le escuchaba amablemente, proporcionando a todos, y en especial a su amiga Elizabeth, un gran alivio. A la mañana siguiente, el mal humor y el mal estado de salud de la señora Bennet no habían amainado. El señor Collins también sufría la herida de su orgullo. Elizabeth creyó que su resentimiento acortaría su visita, pero los planes del señor Collins no parecieron alterarse en lo más mínimo. Había pensado desde un principio marcharse el sábado, y hasta el sábado pensaba quedarse. Después del almuerzo, las muchachas fueron a Merrington para averiguar si Wickham había regresado y lamentar su ausencia en el baile de Netherfield. Le encontraron al entrar en el pueblo y las acompañó a casa de su tía, donde se charló largo y tendido sobre su ausencia y su desgracia y la consternación que a todos había producido. Pero ante Elizabeth reconoció voluntariamente que su ausencia había sido premeditada. Al acercarse el momento, dijo: «Me pareció que haría mejor en no encontrarme con Darcy, pues el estar juntos en un salón durante tantas horas hubiera sido superior a mis fuerzas, y la situación podía haberse hecho desagradable, además a otras personas». Elizabeth aprobó por completo la conducta de Wickham, y ambos la discutieron ampliamente, haciéndose elogios mutuos mientras iban hacia Longbourn, a donde Wickham y otros oficiales acompañaron a las muchachas. Durante el paseo, Wickham se dedicó por entero a Elizabeth y le proporcionó una doble satisfacción: recibir sus cumplidos y tener la ocasión de presentárselo a sus padres. Al poco rato de haber llegado, trajeron una carta para Jane. Venía de Netherfield y la joven la abrió inmediatamente. El sobre contenía una hojita de papel muy elegante y satinado, cubierta por la escritura de una hermosa y ágil mano de mujer. Elizabeth notó que el semblante de su hermana cambiaba al leer y que se detenía fijamente en determinados párrafos. Jane se sobrepuso enseguida, dejó la carta y trató de intervenir con su alegría de siempre en la conversación de todos, pero Elizabeth sentía tanta curiosidad que incluso dejó de prestar atención a Wickham, y en cuanto él y su compañero se fueron, Jane la invitó con una mirada a que la acompañase al piso de arriba. Una vez en su cuarto, Jane le mostró la carta y le dijo: «Es de Caroline Bingley. Su contenido me ha sorprendido muchísimo. Todos los de la casa han abandonado Netherfield y a estas horas están de camino a la capital, de donde no piensan regresar. Oye lo que dice». Jane leyó en voz alta el primer párrafo, donde se manifestaba que habían decidido ir con su hermano a Londres y que tenían la intención de comer aquel mismo día en la calle Grosvenor, donde el señor Hurst tenía su casa. Lo siguiente estaba redactado de la siguiente forma: «No siento dejar Hertfordshire más que por ti, queridísima amiga, pero espero volver a disfrutar más adelante de los deliciosos momentos que pasamos juntas, y entre tanto podemos aminorar la pena de la separación con cartas muy frecuentes y efusivas. Cuento con tu correspondencia». Elizabeth escuchó todas estas soberbias expresiones con impasibilidad por la desconfianza que le merecían. Le sorprendía la precipitación con la que se habían marchado, pero en realidad no veía por qué lamentarlo. No podía suponerse que el hecho de que ellas no estuvieran en Netherfield impidiese venir a Bingley, y en cuanto a la ausencia de las damas, estaba segura de que Jane se consolaría con la presencia del hermano. «Es una lástima», le dijo después de una breve pausa, «que no hayas podido ver a tus amigas antes de que se fueran. Pero
No podemos tener la esperanza de que ese más adelante de futura felicidad que tu amiga tanto desea llegue antes de lo que ella cree y que esa estupenda relación que habéis tenido como amigas se renueve con mayor satisfacción como hermanas. Ellas no van a detener al señor Bingley en Londres. Caroline dice que decididamente ninguno volverá a Hertfordshire este invierno. Te lo leeré. Cuando mi hermano nos dejó ayer, se imaginaba que los asuntos que le llamaban a Londres podrían despacharse en 3 o 4 días, pero como sabemos que no será así, y convencidas al mismo tiempo de que cuando Charles va a la capital no tiene prisa por volver, hemos determinado irnos con él para que no tenga que pasarse las horas que le quedan libres en un hotel sin ninguna comodidad. Muchas de nuestras relaciones están ya allí para pasar el invierno. Me gustaría saber si usted, queridísima amiga, piensa hacer lo mismo, pero no lo creo posible. Deseo sinceramente que las Navidades en Hertfordshire sean pródigas en las alegrías propias de esas festividades, y que sus galanes sean tan numerosos que les impidan sentir la pérdida de los 3 caballeros que les arrebatamos. Por lo tanto es evidente, añadió Jane, que el señor Bingley no va a volver este invierno. Lo único que es evidente es que la señorita Bingley es la que dice que él no va a volver. ¿Por qué lo crees así? Debe de ser cosa del señor Bingley, no depende de nadie, pero no lo sabes todo aún. Voy a leerte el pasaje que más me hiere. No quiero ocultarte nada. El señor Darcy está impaciente por ver a su hermana, y la verdad es que nosotras no estamos menos deseosas de verla. Creo que Georgiana Darcy no tiene igual por su belleza, elegancia y talento, y el afecto que nos inspira a Luisa y a mí aumenta con la esperanza que abrigamos de que sea en el futuro nuestra hermana. No sé si alguna vez le he manifestado a usted mi sentir sobre este particular, pero no quiero irme sin confiárselo, y me figuro que lo encontrará muy razonable. Mi hermano ya siente gran admiración por ella, y ahora tendrá frecuentes ocasiones de verla con la mayor intimidad. La familia de Georgiana desea esta unión tanto como nosotras, y no creo que me ciegue la pasión de hermana al pensar que Charles es muy capaz de conquistar el corazón de cualquier mujer. Con todas estas circunstancias en favor de esta relación y sin nada que lo impida, no puedo equivocarme, queridísima Jane, si tengo la esperanza de que se realice el acontecimiento que traería la felicidad a tantos seres. ¿Qué opinas de este párrafo, Lizzie?, preguntó Jane al terminar de leer. ¿No está bastante claro? No expresa claramente que Caroline ni espera ni desea que yo sea su hermana, que está completamente convencida de la indiferencia de su hermano y que si sospecha la naturaleza de mis sentimientos hacia él, se propone, con toda amabilidad, eso sí, ponerme en guardia. ¿Puede darse otra interpretación a este asunto? Sí se puede. Yo lo interpreto de modo muy distinto. ¿Quieres saber cómo? Claro que sí. Te lo diré en pocas palabras. La señorita Bingley se ha dado cuenta de que su hermano está enamorado de ti, y ella quiere que se case con la señorita Darcy. Se ha ido a la capital detrás de él con la esperanza de retenerlo allí, y trata de convencerte de que a Bingley no le importas nada. Jane lo negó con la cabeza. Así es, Jane, debes creerme. Nadie que os haya visto juntos puede dudar del cariño de Bingley. Su hermana no lo duda tampoco, no es tan tonta. Si hubiese visto en Darcy la mitad de ese afecto hacia ella, ya habría encargado el traje de novia. Pero lo que pasa es lo siguiente, que no somos lo bastante ricas ni lo bastante distinguidas para ellos. Si la señorita Bingley tiene tal afán en casar a la señorita Darcy con su hermano, es porque de este modo le sería a ella menos difícil casarse con el propio Darcy. Lo que me parece un poco ingenuo por su parte, pero me atrevería a creer que lograría sus anhelos si no estuviese de por medio la señorita de Bourne. Sin embargo, tú no puedes pensar en serio que por el hecho de que la señorita Bingley te diga que a su hermano le gusta la señorita Darcy, él esté menos enamorado de ti de lo que estaba el jueves al despedirse.
ni que le sea posible a su hermana convencerle de que en vez de quererte a ti, quiera a la señorita Darcy. Si nuestra opinión sobre la señorita Bingley fuese la misma, repuso Jane, tu explicación me tranquilizaría, pero me consta que eres injusta con ella. Caroline es incapaz de engañar a nadie. Lo único que puedo esperar en este caso es que se esté engañando a sí misma. Eso es, no podía habérsete ocurrido una mejor idea. Ya que la mía no te consuela, supón que se engaña, así quedarás bien con ella y verás que no tienes por qué preocuparte. Pero Lizzie, ¿puedo ser feliz, aún suponiendo lo mejor, al aceptar a un hombre cuyas hermanas y amigos desean que se case con otra? Eso debes decidirlo tú misma, dijo Elizabeth. Si después de una madura reflexión encuentras que la desgracia de disgustar a sus hermanas es más que equivalente a la felicidad de ser su mujer, te aconsejo, desde luego, que rechaces a Bingley. ¿Qué cosas tienes?, dijo Jane con una leve sonrisa. Debes saber que aunque me apenaría mucho su desaprobación, no vacilaría. Ya me lo figuraba, y siendo así, no creo que pueda compadecerme de tu situación. Pero si no vuelve en todo el invierno, mi elección no servirá de nada. Pueden pasar tantas cosas en 6 meses. Elizabeth rechazaba la idea de que Bingley no volviese. Le parecía sencillamente una sugerencia de los interesados deseos de Caroline, y no podía suponer, ni por un momento, que semejantes deseos, tanto si los manifestaba clara o encubiertamente, influyesen en el ánimo de un hombre tan independiente. Expuso a su hermana lo más elocuentemente que pudo su modo de ver, y no tardó en observar el buen efecto de sus palabras. Jane era por naturaleza optimista, lo que le fue llevando gradualmente a la esperanza de que Bingley volvería a Netherfield y llenaría todos los anhelos de su corazón, aunque la duda la asaltase de vez en cuando. Acordaron que no informarían a la señora Bennet más que de la partida de la familia para que no se alarmase demasiado, pero se alarmó de todos modos bastante, y lamentó la tremenda desgracia de que las damas se hubiesen marchado precisamente cuando habían intimado tanto. Se dolió mucho de ello, pero se consoló pensando que Bingley no tardaría en volver para comer en Longbourn, y acabó declarando que a pesar de que le habían invitado a comer solo en familia, tendría buen cuidado de preparar para aquel día 2 platos de primavera. Capítulo 22. Los Bennet fueron invitados a comer con los Lucas, y de nuevo, la señorita Lucas tuvo la amabilidad de escuchar a Collins durante la mayor parte del día. Elizabeth aprovechó la primera oportunidad para darle las gracias. Esto le pone de buen humor. Te estoy más agradecida de lo que puedas imaginar, le dijo. Charlotte le aseguró que se alegraba de poder hacer algo por ella, y que eso le compensaba el pequeño sacrificio que le suponía dedicarle su tiempo. Era muy amable de su parte, pero la amabilidad de Charlotte iba más lejos de lo que Elizabeth podía sospechar. Su objetivo no era otro que evitar que Collins le volviese a dirigir sus cumplidos a su amiga, atrayéndolos para sí misma. Este era el plan de Charlotte, y las apariencias le fueron tan favorables que al separarse por la noche, casi habría podido dar por descontado el éxito si Collins no tuviese que irse tan pronto de Hertfordshire. Pero al concebir esta duda, no hacía justicia al fogoso e independiente carácter de Collins. A la mañana siguiente, se escapó de Longbourn con admirable sigilo y corrió a casa de los Lucas para rendirse a sus pies. Quiso ocultar su salida a sus primas porque si lo hubiesen visto, habrían descubierto su intención, y no quería publicarlo hasta estar seguro del éxito, aunque se sentía casi seguro del mismo, pues Charlotte le había animado lo bastante, pero desde su aventura del miércoles estaba un poco falto de confianza. No obstante,
recibió una acogida muy halagüeña. La señorita Lucas le vio llegar desde una ventana y al instante salió al camino para encontrarse con él como de casualidad. Pero poco podía ella imaginarse cuánto amor y cuánta elocuencia le esperaban. En el corto espacio de tiempo que dejaron los interminables discursos de Collins, todo quedó arreglado entre ambos con mutua satisfacción. Al entrar en la casa, Collins le suplicó con el corazón que señalase el día en que iba a hacerle el más feliz de los hombres, y aunque semejante solicitud debía ser aplazada de momento, la dama no deseaba jugar con su felicidad. La estupidez con que la naturaleza la había dotado privada a su cortejo de los encantos que pueden inclinar a una mujer a prolongarlo, a la señorita Lucas, que lo había aceptado solamente por el puro y desinteresado deseo de casarse, no le importaba lo pronto que este acontecimiento habría de realizarse. Se lo comunicaron rápidamente a Sir William y a Lady Lucas, para que les dieran su consentimiento, que fue otorgado con la mayor presteza y alegría. La situación de Collins le convertía en un partido muy apetecible para su hija, a quien no podían llegar más que una escasa fortuna, y las perspectivas de un futuro bienestar eran demasiado tentadoras. Lady Lucas se puso a calcular seguidamente, y con más interés que nunca, cuántos años más podría vivir el señor Bennet, y Sir William expresó su opinión de que cuando Collins fuese dueño de Lombard sería muy conveniente que él y su mujer hiciesen su aparición en St. James. Total que toda la familia se regocijó muchísimo por la noticia. Las hijas menores tenían la esperanza de ser presentadas en sociedad 1 año o 2 antes de lo que lo habrían hecho de no ser por esta circunstancia. Los hijos se vieron libres del temor de que Charlotte se quedase soltera. Charlotte estaba tranquila. Había ganado la partida y tenía tiempo para considerarlo. Sus reflexiones eran en general satisfactorias. A decir verdad, Collins no era ni inteligente ni simpático, su compañía era pesada y su cariño por ella debía de ser imaginario. Pero, al fin y al cabo, sería su marido. A pesar de que Charlotte no tenía una gran opinión de los hombres ni del matrimonio, siempre lo había ambicionado porque era la única colocación honrosa para una joven bien educada y de fortuna escasa. Y aunque no se pudiese asegurar que fuese una fuente de felicidad, siempre sería el más grato recurso contra la necesidad. Este recurso era lo que acababa de conseguir, ya que a los 27 años de edad, sin haber sido nunca bonita, era una verdadera suerte para ella. Lo menos agradable de todo era la sorpresa que se llevaría Elizabeth Bennet, cuya amistad valoraba más que la de cualquier otra persona. Elizabeth se quedaría boquiabierta y probablemente no lo aprobaría. Y aunque la decisión ya estaba tomada, la desaprobación de Elizabeth le iba a doler mucho. Resolvió comunicárselo ella misma, por lo que le recomendó a Collins, cuando regresó a Lombard a comer, que no dijese nada de lo sucedido. Naturalmente, él le prometió, como era debido, que guardaría el secreto, pero su trabajo le costó, porque la curiosidad que había despertado su larga ausencia estalló a su regreso en preguntas tan directas que se necesitaba mucha destreza para evadirlas. Por otra parte, representaba para Collins una verdadera negación, pues estaba impaciente por pregonar a los 4 vientos su éxito amoroso. Al día siguiente tenía que marcharse, pero como había de ponerse de camino demasiado temprano para poder ver a algún miembro de la familia, la ceremonia de la despedida tuvo lugar en el momento en que las señoras fueron a acostarse. La señora Bennet, con gran cortesía y cordialidad, le dijo que se alegraría mucho de verle en Lombard de nuevo cuando sus demás compromisos le permitieran visitarles. «Mi querida señora», repuso Collins, «agradezco particularmente esta invitación porque deseaba mucho recibirla. Tenga la seguridad de que la aprovecharé lo antes posible». Todos se quedaron asombrados, y el señor Bennet, que de ningún modo deseaba tan rápido regreso, se apresuró a decir: «Pero, ¿no hay peligro de que Lady Catherine lo desapruebe esta vez? Vale más que sea negligente con sus parientes que corra el riesgo de ofender a su patrona». «Querido señor», respondió Collins,
Le quedo muy reconocido por esta amistosa advertencia y puede usted contar con que no daré un solo paso que no esté autorizado por su señoría. Todas las precauciones son pocas. Arriésguese a cualquier cosa menos a incomodarla. Y si cree usted que pueden dar lugar a ello sus visitas a nuestra casa, cosa que considero más que posible, quédese tranquilamente en la suya y consuélese pensando que nosotros no nos ofenderemos. Créame, mi querido señor, mi gratitud aumenta con sus afectuosos consejos, por lo que le prevengo que en breve recibirá una carta de agradecimiento por los mismos y por todas las otras pruebas de consideración que usted me ha dado durante mi permanencia en Hertfordshire. En cuanto a mis hermosas primas, aunque mi ausencia no ha de ser tan larga como para que haya necesidad de hacerlo, me tomaré la libertad de desearles salud y felicidad sin exentuar a mi prima Elizabeth. Después de los cumplidos de rigor, las señoras se retiraron. Todas estaban igualmente sorprendidas al ver que pensaba volver pronto. La señora Bennet quería atribuirlo a que se proponía dirigirse a una de sus hijas menores, por lo que determinó convencer a Mary para que lo aceptase. Esta, en efecto, apreciaba a Collins más que las otras, encontraba en sus reflexiones una solidez que a menudo la deslumbraba, y aunque de ningún modo le juzgaba tan inteligente como ella, creía que si se le animaba a leer y a aprovechar un ejemplo como el suyo, podría llegar a ser un compañero muy agradable. Pero a la mañana siguiente, todo el plan se quedó en agua de borrajas, pues la señorita Lucas vino a visitarles justo después del almuerzo y en una conversación privada con Elizabeth le relató el suceso del día anterior. A Elizabeth ya se le había ocurrido 1 o 2 días antes la posibilidad de que Collins se creyese enamorado de su amiga, pero que Charlotte le alentase le parecía tan imposible como que ella misma lo hiciese. Su asombro, por consiguiente, fue tan grande que sobrepasó todos los límites del decoro y no pudo reprimir gritarle: «¿Comprometida con el señor Collins? ¿Cómo es posible, Charlotte?» Charlotte había contado la historia con mucha serenidad, pero ahora se sentía momentáneamente confusa por haber recibido un reproche tan directo, aunque era lo que se había esperado. Pero se recuperó pronto y dijo con calma: «¿De qué te sorprendes, Elizabeth? ¿Te parece increíble que el señor Collins haya sido capaz de procurar la estimación de una mujer por el hecho de no haber sido afortunado contigo?» Pero entretanto, Elizabeth había recuperado la calma y, haciendo un enorme esfuerzo, fue capaz de asegurarle con suficiente firmeza que le encantaba la idea de su parentesco y que le deseaba toda la felicidad del mundo. «Sé lo que sientes», repuso Charlotte. «Tienes que estar sorprendida, sorprendidísima, haciendo tan poco que el señor Collins deseaba casarse contigo. Pero cuando hayas tenido tiempo de pensarlo bien, espero que comprenderás lo que he hecho. Sabes que no soy romántica, nunca lo he sido. No busco más que un hogar confortable, y teniendo en cuenta el carácter de Collins, sus relaciones y su posición, estoy convencida de que tengo tantas probabilidades de ser feliz con él como las que puede tener la mayoría de la gente que se casa». Elizabeth le contestó dulcemente: «Es indudable». Y después de una pausa algo embarazosa, fueron a reunirse con el resto de la familia. Charlotte se marchó enseguida y Elizabeth se quedó meditando lo que acababa de escuchar. Tardó mucho en hacerse a la idea de un casamiento tan disparatado. Lo raro que resultaba que Collins hubiese hecho 2 proposiciones de matrimonio en 3 días no era nada en comparación con el hecho de que hubiese sido aceptado. Siempre creyó que las teorías de Charlotte sobre el matrimonio no eran exactamente como las suyas, pero nunca supuso que el ponerlas en práctica sacrificase sus mejores sentimientos a cosas mundanas. Y al dolor que le causaba ver cómo su amiga se había desacreditado y había perdido mucha de la estima que le tenía, se añadía el penoso convencimiento de que le sería imposible ser feliz con la suerte que había elegido.
Capítulo 23. Elizabeth estaba sentada con su madre y sus hermanas, meditando sobre lo que había escuchado, y sin saber si debía o no contarlo, cuando apareció el propio Sir William Lucas, enviado por su hija, para anunciar el compromiso a la familia. Entre muchos cumplidos y congratulaciones de la unión de las dos casas, reveló el asunto a una audiencia no solo estupefacta, sino también incrédula, pues la señora Bennet, con más obstinación que cortesía, afirmó que debía de estar completamente equivocado, y Lidia, siempre indiscreta y a menudo maleducada, exclamó alborotadamente: «¡Santo Dios! ¿Qué está usted diciendo, Sir William? ¿No sabe que el señor Collins quiere casarse con Elizabeth?» Solo la condescendencia de un cortesano podía haber soportado, sin enfurecerse, aquel comportamiento, pero la buena educación de Sir William estaba por encima de todo. Rogó que le permitieran garantizar la verdad de lo que decía, pero escuchó todas aquellas impertinencias con la más absoluta corrección. Elizabeth se sintió obligada a ayudarle a salir de tan enojosa situación y confirmó sus palabras, revelando lo que ella sabía por la propia Charlotte. Trató de poner fin a las exclamaciones de su madre y de sus hermanas, felicitando calurosamente a Sir William, en lo que pronto fue secundada por Jane, y comentando la felicidad que se podía esperar del acontecimiento, dado el excelente carácter del señor Collins y la conveniente distancia de Hunsford a Londres. La señora Bennet estaba ciertamente demasiado sobrecogida para hablar mucho mientras Sir William permaneció en la casa, pero en cuanto se fue, se desahogó rápidamente. Primero, insistía en no creer ni una palabra. Segundo, estaba segura de que a Collins lo habían engañado. Tercero, confiaba en que nunca serían felices juntos. Y cuarto, la boda no se llevaría a cabo. Sin embargo, de todo ello se desprendían claramente dos cosas: que Elizabeth era la verdadera causa de toda la desgracia y que ella, la señora Bennet, había sido tratada de un modo bárbaro por todos. El resto del día lo pasó despotricando y no hubo nada que pudiese consolarla o calmarla. Tuvo que pasar una semana antes de que pudiese ver a Elizabeth sin reprenderla, un mes antes de que dirigiese la palabra a Sir William o a Lady Lucas sin ser grosera, y mucho antes de perdonar a Charlotte. El estado de ánimo del señor Bennet ante la noticia era más tranquilo. Es más, hasta se alegró, porque de este modo podía comprobar, según dijo, que Charlotte Lucas, a quien nunca tuvo por muy lista, era tan tonta como su mujer y mucho más que su hija. Jane confesó que se había llevado una sorpresa, pero habló menos de su asombro que de sus sinceros deseos de que ambos fuesen felices. Ni siquiera Elizabeth logró hacerle ver que semejante felicidad era improbable. Catherine y Lidia estaban muy lejos de envidiar a la señorita Lucas, pues Collins no era más que un clérigo, y el suceso no tenía para ellas más interés que el de poder difundirlo por Merrington. Lady Lucas no podía resistir la dicha de poder desquitarse con la señora Bennet, manifestándole el consuelo que le suponía tener una hija casada. Iba a Longbourn con más frecuencia que de costumbre para contar lo feliz que era, aunque las poco afables miradas y los comentarios malintencionados de la señora Bennet podrían haber acabado con toda aquella felicidad. Entre Elizabeth y Charlotte había una barrera que les hacía guardar silencio sobre el tema, y Elizabeth tenía la impresión de que ya no volvería a existir verdadera confianza entre ellas. La decepción que se había llevado de Charlotte le hizo volverse hacia su hermana con más cariño y admiración que nunca. Su rectitud y su delicadeza le garantizaban que su opinión sobre ella nunca cambiaría, y cuya felicidad cada día la tenía más preocupada, pues hacía ya una semana que Bingley se había marchado y nada se sabía de su regreso. Jane contestó enseguida la carta de Caroline Bingley y calculaba los días que podía tardar en recibir la respuesta. La prometida carta de Collins llegó el martes, dirigida al padre y escrita con toda la solemnidad de agradecimiento que solo un año de vivir con la familia podía haber justificado,
Después de disculparse al principio, procedía a informarle con mucha grandilocuencia de su felicidad por haber obtenido el afecto de su encantadora vecina, la señorita Lucas, y expresaba luego que solo con la intención de gozar de su compañía se había sentido tan dispuesto a acceder a sus amables deseos de volverse a ver en Lombard, a donde esperaba regresar del lunes en 15 días, pues Lady Catherine, agregaba, aprobaba tan cordialmente su boda que deseaba se celebrase cuanto antes, cosa que confiaba sería un argumento irrebatible para que su querida Charlotte fijase el día en que habría de hacerle el más feliz de los hombres. La vuelta de Collins a Hertfordshire ya no era motivo de satisfacción para la señora Bennet. Al contrario, lo deploraba más que su marido. Era muy raro que Collins viniese a Lombard en vez de ir a casa de los Lucas. Resultaba muy inconveniente y extremadamente embarazoso. Odiaba tener visitas dada su mal estado de salud, y los novios eran los seres más insoportables del mundo. Estos eran los continuos murmullos de la señora Bennet, que solo cesaban ante una angustia aún mayor, la larga ausencia del señor Bingley. Ni Jane ni Elizabeth estaban tranquilas con este tema. Los días pasaban sin que tuviesen más noticia que la que pronto se extendió por Merrington, que los Bingley no volverían en todo el invierno. La señora Bennet estaba indignada y no cesaba de desmentirlo, asegurando que era la falsedad más atroz que oírse puede. Incluso Elizabeth comenzó a temer, no que Bingley hubiese olvidado a Jane, sino que sus hermanas pudiesen conseguir apartarlo de ella. A pesar de no querer admitir una idea tan desastrosa para la felicidad de Jane y tan indigna de la firmeza de su enamorado, Elizabeth no podía evitar que con frecuencia se le pasase por la mente. Temía que el esfuerzo conjunto de sus desalmadas hermanas y de su influyente amigo, unido a los atractivos de la señorita Darcy y a los placeres de Londres, podían suponer demasiadas cosas a la vez en contra del cariño de Bingley. En cuanto a Jane, la ansiedad que esta duda le causaba era, como es natural, más penosa que la de Elizabeth, pero sintiese lo que sintiese, quería disimularlo, y por esto, entre ella y su hermana, nunca se aludía a aquel asunto. A su madre, sin embargo, no la contenía igual delicadeza, y no pasaba una hora sin que hablase de Bingley, expresando su impaciencia por su llegada, o pretendiendo que Jane confesase que, si no volvía, lo habría tratado de la manera más indecorosa. Se necesitaba toda la suavidad de Jane para aguantar estos ataques con tolerable tranquilidad. Collins volvió puntualmente del lunes en 15 días. El recibimiento que se le hizo en Lombard no fue tan cordial como el de la primera vez, pero el hombre era demasiado feliz para que nada le hiciese mella, y por suerte, para todos, estaba tan ocupado en su cortejo que se veían libres de su compañía mucho tiempo. La mayor parte del día se lo pasaba en casa de los Lucas, y a veces volvía a Lombard solo con el tiempo justo de excusar su ausencia antes de que la familia se acostase. La señora Bennet se encontraba realmente en un estado lamentable. La sola mención de algo concerniente a la boda le producía un ataque de mal humor, y dondequiera que fuese podía tener por seguro que oiría hablar de dicho acontecimiento. El ver a la señorita Lucas la descomponía. La miraba con horror y celos al imaginarla su sucesora en aquella casa. Siempre que Charlotte venía a verlos, la señora Bennet llegaba a la conclusión de que estaba anticipando la hora de la toma de posesión, y todas las veces que le comentaba algo en voz baja a Collins, estaba convencida de que hablaban de la herencia de Lombard y planeaban echarla a ella y a sus hijas en cuanto el señor Bennet pasase a mejor vida. Se quejaba de ello amargamente a su marido. La verdad, señor Bennet, le decía, es muy duro pensar que Charlotte Lucas será un día la dueña de esta casa, y que yo me veré obligada a cederle el sitio y a vivir viéndola en mi lugar. Querida, no pienses en cosas tristes, tengamos esperanzas en cosas mejores. Animémonos con la idea de que puedo sobrevivirte. No era muy consolador que digamos, pero la señora Bennet, sin embargo,
en vez de contestar, continuó: «No puedo soportar el pensar que lleguen a ser dueños de toda esta propiedad. Si no fuera por el legado, me traería sin cuidado». «¿Qué es lo que te traería sin cuidado?» «Me traería sin cuidado absolutamente todo. Demos gracias, entonces, de que salven de semejante estado de insensibilidad». «Nunca podré dar gracia por nada que se refiera al legado. No entenderé jamás que alguien pueda tener la conciencia tranquila desheredando a sus propias hijas. Y para colmo, que el heredero tenga que ser el señor Collins. Porque él, y no cualquier otro». «Lo dejo a tu propia consideración». Capítulo 24. La carta de la señorita Bingley llegó y puso fin a todas las dudas. La primera frase ya comunicaba que todos se habían establecido en Londres para pasar el invierno, y al final expresaba el pesar del hermano por no haber tenido tiempo, antes de abandonar el campo, de pasar a presentar sus respetos a sus amigos en Hertfordshire. No había esperanza, se había desvanecido por completo. Jane siguió leyendo, pero encontró pocas cosas, aparte de las expresiones de afecto de su autora, que pudieran servirle de alivio. El resto de la carta estaba casi por entero dedicado a elogiar a la señorita Darcy. Insistía de nuevo sobre sus múltiples atractivos, y Caroline presumía muy contenta de su creciente intimidad con ella, aventurándose a predecir el cumplimiento de los deseos que ya manifestaba en la primera carta. También le contaba con regocijo que su hermano era íntimo de la familia Darcy, y mencionaba con entusiasmo ciertos planes de este último, relativos al nuevo mobiliario. Elizabeth, a quien Jane comunicó enseguida lo más importante de aquellas noticias, la escuchó en silencio y muy indignada. Su corazón fluctuaba entre la preocupación por su hermana y el odio a todos los demás. No daba crédito a la afirmación de Caroline de que su hermano estaba interesado por la señorita Darcy. No dudaba, como no lo había dudado jamás, que Bingley estaba enamorado de Jane. Pero Elizabeth, que siempre le tuvo tanta simpatía, no pudo pensar sin rabia e incluso sin desprecio en aquella debilidad de carácter y en su falta de decisión que le hacían esclavo de sus intrigantes amigos y le arrastraban a sacrificar su propia felicidad al capricho de los deseos de aquellos. Si no sacrificase más que su felicidad, podría jugar con ella como se le antojase, pero se trataba también de la felicidad de Jane, y pensaba que él debería tenerlo en cuenta. En fin, era una de esas cosas con las que es inútil romperse la cabeza. Elizabeth no podía pensar en otra cosa, y tanto si el interés de Bingley había muerto realmente, como si había sido obstaculizado por la intromisión de sus amigos, tanto si Bingley sabía del afecto de Jane, como si le había pasado inadvertido, en cualquiera de los casos, y aunque la opinión de Elizabeth sobre Bingley pudiese variar según las diferencias, la situación de Jane seguía siendo la misma, y su paz se había perturbado. Un día o dos transcurrieron antes de que Jane tuviese el valor de confesar sus sentimientos a su hermana. Pero al fin, en un momento en que la señora Bennet las dejó solas, después de haberse irritado más que de costumbre con el tema de Netherfield y su dueño, la joven no lo pudo resistir y exclamó: «Mi querida madre tuviese más dominio de sí misma. No puede hacerse idea de lo que me duelen sus continuos comentarios sobre el señor Bingley. Pero no me pondré triste. No puede durar mucho. Lo olvidaré y todos volveremos a ser como antes». Elizabeth, solícita e incrédula, miró a su hermana, pero no dijo nada. «¿Lo dudas?», preguntó Jane, ligeramente ruborizada. «No tienes motivos. Le recordaré siempre como el mejor hombre que he conocido. Eso es todo. Nada tengo que esperar ni que temer, y nada tengo que reprocharle. Gracias a Dios, no me queda esa pena. Así es que dentro de poco tiempo estaré mucho mejor». Con voz más fuerte, añadió después:
Tengo el consuelo de pensar que no ha sido más que un error de la imaginación por mi parte y que no ha perjudicado a nadie más que a mí misma. Querida Jane, exclamó Elizabeth, eres demasiado buena. Tu dulzura y tu desinterés son verdaderamente angelicales. No sé qué decirte. Me siento como si nunca te hubiese hecho justicia y como si no te hubiese querido todo lo que mereces. Jane negó vehemente que tuviese algún mérito extraordinario y rechazó los elogios de su hermana que eran solo producto de su gran afecto. No, dijo Elizabeth, eso no está bien. Todo el mundo te parece respetable y te ofendes si yo hablo mal de alguien. Tú eres la única a quien encuentro perfecta y tampoco quieres que te lo diga. No temas que me exceda, apropiándome de tu privilegio de bondad universal. No hay peligro. A poca gente quiero de verdad y de muy pocos tengo buen concepto. Cuanto más conozco el mundo, más me desagrada, y el tiempo me confirma mi creencia en la inconsistencia del ser humano y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad o inteligencia. Últimamente he tenido 2 ejemplos, uno que no quiero mencionar y el otro, la boda de Charlotte. Es increíble. Lo mires como lo mires, es increíble. Querida Lizzie, no debes tener esos sentimientos, acabarán con tu felicidad. No tienes en consideración las diferentes situaciones y la forma de ser de las personas. Ten en cuenta la rentabilidad del señor Collins y el carácter firme y prudente de Charlotte. Recuerda que pertenece a una familia numerosa y en lo que se refiere a la fortuna, es una boda muy deseable. Debes creer, por el amor de Dios, que puede que sientas cierto afecto y estima por nuestro primo. Por complacerte, trataría de creer lo que dices, pero nadie saldría beneficiado, porque si sospechase que Charlotte siente algún interés por el señor Collins, tendría peor opinión de su inteligencia de la que ahora tengo de su corazón. Querida Jane, el señor Collins es un hombre engreído, pedante, cerril y mentecato. Lo sabes tan bien como yo, y como yo, también debes saber que la mujer que se case con él no puede estar en su sano juicio. No la defiendas porque sea Charlotte Lucas. Por una persona en concreto, no debes trastocar el significado de principio y de integridad, ni intentar convencerte a ti misma o a mí de que el egoísmo es prudencia o de que la insensibilidad ante el peligro es un seguro de felicidad. Hablas de los dos con demasiada dureza, repuso Jane, y espero que lo admitirás cuando veas que son felices juntos. Pero dejemos esto. Hiciste alusión a otra cosa. Mencionaste 2 ejemplos. Ya sé de qué se trata, pero te ruego, querida Lizzie, que no me hagas sufrir culpando a esa persona y diciendo que has perdido la buena opinión que tenías de él. No debemos estar tan predispuestos a imaginarnos que nos han herido intencionalmente. No podemos esperar que un hombre, joven y tan vital, sea siempre tan circunspecto y comedido. A menudo lo que nos engaña es únicamente nuestra propia vanidad. Las mujeres nos creemos que la admiración significa más de lo que es en realidad. Y los hombres se cuidan bien de que sea así. Si lo hacen premeditadamente, no tienen justificación, pero me parece que no hay tanta premeditación en el mundo como mucha gente se figura. No pretendo atribuir a la premeditación la conducta del señor Bingley, pero sin querer obrar mal o hacer sufrir a los demás, se pueden cometer errores y hacer mucho daño. De eso se encargan la inconsciencia, la falta de atención a los sentimientos de otras personas y la falta de decisión. ¿Achacas lo ocurrido a algo de eso? Sí, a lo último. Pero si sigo hablando, te disgustaré diciendo lo que pienso de personas que tú estimas. Vale más que procures que me calle. ¿Persistes en suponer, pues, que las hermanas influyen en él? Sí, junto con su amigo. No lo puedo creer. ¿Por qué iba a hacerlo? No pueden desear su felicidad, y si él me quiere a mí, ninguna otra mujer podrá proporcionársela. Tu primera suposición es falsa. Pueden desear muchas cosas además de su felicidad. Pueden desear que aumente su riqueza, con lo que ello trae consigo.
Pueden desear que se case con una chica que tenga toda la importancia que da el dinero, las grandes familias y el orgullo. «O sea que desean que elija a la señorita Darcy», replicó Jane, «pero quizá les muevan mejores intenciones de las que crees. La han tratado mucho más que a mí, es lógico que la quieran más, pero cualesquiera que sean sus deseos, es muy poco probable que se hayan opuesto a los de su hermano. ¿Qué hermana se creería con derecho a hacerlo, a no ser que hubiese algo muy grave que objetar? Si hubiesen visto que se interesaba mucho por mí, no habrían procurado separarnos, y si él estuviese efectivamente tan interesado, todos sus esfuerzos serían inútiles. Al suponer que me quiere, solo consigues atribuir un mal comportamiento y una actitud errónea a todo el mundo y hacerme a mí sufrir más todavía. No me avergüenzo de haberme equivocado, y si me avergonzara, mi sufrimiento no sería nada en comparación con el dolor que me causaría pensar mal de Bingley o de sus hermanas. Déjame interpretarlo del mejor modo posible, del modo que lo haga más explicable». Elizabeth no podía oponerse a tales deseos, y desde entonces el nombre de Bingley pocas veces se volvió a pronunciar entre ellas. La señora Bennet seguía aún extrañada y murmurando al ver que Bingley no regresaba, y aunque no pasaba día sin que Elizabeth le hiciese ver claramente lo que sucedía, no parecía que la madre dejase de extrañarse. Su hija intentaba convencerla de lo que ella misma no creía, diciéndole que las atenciones de Bingley para con Jane habían sido efecto de un capricho corriente y pasajero que cesó al dejar de verla. Pero aunque la señora Bennet no vacilaba en admitir esa posibilidad, no podía dejar de repetir todos los días la misma historia. Lo único que la consolaba era que Bingley tenía que volver en verano. El señor Bennet veía la cosa de muy distinta manera. «De modo, Lizzie», le dijo un día, «que tu hermana ha tenido un fracaso amoroso. Le doy la enhorabuena. Antes de casarse, está bien que una chica tenga algún fracaso. Así se tiene algo en qué pensar y le da cierta distinción entre sus amistades. ¿Y a ti, cuándo te toca? ¿No te gustaría ser menos que Jane? Aprovéchate ahora. Hay en Merrington bastantes oficiales como para engañar a todas las chicas de la comarca. Elige a Wickham. Es un tipo agradable y es seguro que te dará calabazas». «Gracias, papá, pero me conformaría con un hombre menos agradable. No todos podemos esperar tener tan buena suerte como Jane». «Es verdad», dijo el señor Bennet, «pero es un consuelo pensar que suceda lo que suceda, tienes una madre cariñosa que siempre te ayudará». La compañía de Wickham era de gran utilidad para disipar la tristeza que los últimos y desdichados sucesos habían producido a varios miembros de la familia de Longbourn. Le veían a menudo, y a sus otras virtudes unió en aquella ocasión la de una franqueza absoluta. Todo lo que Elizabeth había oído, sus quejas contra Darcy y los agravios que le había inferido, pasaron a ser del dominio público. Todo el mundo se complacía en recordar lo antipático que siempre había sido Darcy, aun antes de saber nada de todo aquello. Jane era la única capaz de suponer que hubiese en este caso alguna circunstancia atenuante desconocida por los vecinos de Hertfordshire. Su dulce e invariable candor reclamaba indulgencia constantemente y proponía la posibilidad de una equivocación, pero todo el mundo tenía a Darcy por el peor de los hombres. Capítulo 25. Después de una semana, pasada entre promesas de amor y planes de felicidad, Collins tuvo que despedirse de su amada Charlotte para llegar el sábado a Hunsford. Pero la pena de la separación se aliviaba por parte de Collins con los preparativos que tenía que hacer para la recepción de su novia, pues tenía sus razones para creer que a poco de su próximo regreso a Hertfordshire se fijaría el día que habría de hacerle el más feliz de los hombres. Se despidió de sus parientes de Longbourn con la misma solemnidad que la otra vez. Deseó de nuevo a sus bellas primas salud y aventuras,
y prometió al padre otra carta de agradecimiento. El lunes siguiente, la señora Bennet tuvo el placer de recibir a su hermano y a la esposa de éste, que venían, como de costumbre, a pasar las Navidades en Longbourn. El señor Gardiner era un hombre inteligente y caballeroso, muy superior a su hermana por naturaleza y por educación. A las damas de Netherfield se les hubiese hecho difícil creer que aquel hombre que vivía del comercio y se hallaba siempre metido en su almacén pudiera estar tan bien educado y resultar tan agradable. La señora Gardiner, bastante más joven que la señora Bennet y que la señora Phillips, era una mujer encantadora y elegante, a la que sus sobrinas de Longbourn adoraban, especialmente las dos mayores, con las que tenía una particular amistad. Elizabeth y Jane habían estado muchas veces en su casa de la capital. Lo primero que hizo la señora Gardiner al llegar fue distribuir sus regalos y describir las nuevas modas. Una vez hecho esto, dejó de llevar la voz cantante de la conversación. Ahora le tocaba escuchar. La señora Bennet tenía que contarles sus muchas desdichas y sus muchas quejas. Había sufrido muchas humillaciones desde la última vez que vio a su cuñada. Dos de sus hijas habían estado a punto de casarse, pero luego todo había quedado en nada. No culpo a Jane, continuó, porque se habría casado con el señor Bingley si hubiese podido. Pero Elizabeth, hermana mía, es muy duro pensar que a estas horas podría ser la mujer de Collins si no hubiese sido por su testarudez. Le hizo una proposición de matrimonio en esta misma habitación y lo rechazó. A consecuencia de ello, Lady Lucas tendrá una hija casada antes que yo, y la herencia de Longbourn pasará a sus manos. Los Lucas son muy astutos, siempre se aprovechan de lo que pueden. Siento tener que hablar de ellos de esta forma, pero es la verdad. Me pone muy nerviosa y enferma que mi familia me contraríe de este modo, y tener vecinos que no piensan más que en sí mismos. Menos mal que tenerte a ti, aquí en estos precisos momentos, me consuela enormemente. Me encanta lo que nos cuentas de las mangas largas. La señora Gardiner, que ya había tenido noticias del tema, por la correspondencia que mantenía con Jane y Elizabeth, dio una respuesta breve y por compasión a sus sobrinas cambió de conversación. Cuando estuvo a solas luego con Elizabeth, volvió a hablar del asunto. Parece ser que había sido un buen partido para Jane, dijo. Siento que se haya estropeado, pero estas cosas ocurren tan a menudo. Un joven como Bingley, tal y como tú me lo describes, se enamora con facilidad de una chica bonita por unas cuantas semanas, y si por casualidad se separan, la olvida con la misma facilidad. Esas circunstancias son muy frecuentes. Si hubiera sido así, sería un gran consuelo, dijo Elizabeth, pero lo nuestro es diferente. Lo que nos ha pasado no ha sido casualidad. No es tan frecuente que unos amigos se interpongan y convenzan a un joven independiente de que deje de pensar en una muchacha de la que estaba locamente enamorado unos días antes. Pero esa expresión, locamente enamorado, está tan manida, está tan ambigua y tan indefinida que no me dice nada. Lo mismo se aplica a sentimientos nacidos a la media hora de haberse conocido que a un cariño fuerte y verdadero. Explícame cómo era el amor del señor Bingley. Nunca vi una atracción más prometedora. Cuando estaba con Jane, no prestaba atención a nadie más, se dedicaba por entero a ella. Cada vez que se veían, era más cierto y evidente. En su propio baile, desairó a 2 o 3 señoritas al no sacarlas a bailar, y yo le dirigí 2 veces la palabra sin obtener respuesta. ¿Puede haber síntomas más claros? ¿No es la descortesía con todos los demás la esencia misma del amor? ¿De esa clase de amor que me figuro que sentía Bingley? Sí. Pobre Jane, lo siento por ella, pues dado su modo de ser, no olvidará tan fácilmente. Habría sido mejor que te hubiese ocurrido a ti, Lizzie. Tú te habrías resignado más pronto. Pero,
¿Crees que podremos convencerla de que venga con nosotros a Londres? Le conviene un cambio de aires y puede que descansar un poco de su casa le vendría mejor que ninguna otra cosa. A Elizabeth le pareció estupenda esta proposición y no dudó de que su hermana la aceptaría. Supongo, añadió, que no la detendrá el pensar que puede encontrarse con ese joven. Vivimos en zonas de la ciudad opuestas, todas nuestras amistades son tan distintas y como tú sabes, salimos tan poco que es muy poco probable que eso suceda, a no ser que él venga expresamente a verla. Y eso es imposible, porque ahora se halla bajo la custodia de su amigo y el señor Darcy no permitiría que visitase a Jane en semejante parte de Londres. Querida tía, ¿qué te parece? Puede que Darcy haya oído hablar de un lugar como la calle Grace York, pero creería que ni las abluciones de todo un mes serían suficientes para limpiarle de todas sus impurezas, si es que alguna vez se dignase entrar en esa calle. Y puedes tener por seguro que Bingley no daría un paso sin él. Mucho mejor, espero que no se vean nunca. Pero, ¿no se escribe Jane con la hermana? Entonces la señorita Bingley no tendrá disculpa para no ir a visitarla. Romperá su amistad por completo. Pero, a pesar de que Elizabeth estuviese tan segura sobre este punto, y lo que era aún más interesante, a pesar de que Bingley le impidiesen ver a Jane, la señora Gardiner se convenció, después de examinarlo bien, de que había todavía una esperanza. Era posible, y a veces creía que hasta provechoso, que el cariño de Bingley se reanimase y luchara contra la influencia de sus amigos bajo la influencia más natural de los encantos de Jane. Jane aceptó gustosa la invitación de su tía sin pensar en los Bingley, aunque esperaba que, como Caroline no vivía en la misma casa que su hermano, podría pasar alguna mañana con ella sin el peligro de encontrarse con él. Los Gardiner estuvieron en Longbourn una semana, y entre los Phillips, los Lucas y los oficiales no hubo un día sin que tuviesen un compromiso. La señora Bennet se había cuidado tanto de prepararlo todo para que su hermano y su cuñada lo pasaran bien, que ni una sola vez pudieron disfrutar de una comida familiar. Cuando el convite era en casa, siempre concurrían algunos oficiales, entre los que Wickham no podía faltar. En estas ocasiones, la señora Gardiner, que sentía curiosidad por los muchos elogios que Elizabeth le tributaba, los observó a los dos minuciosamente, dándose cuenta, por lo que veía, de que no estaban seriamente enamorados. Su recíproca preferencia era demasiado evidente. No se quedó muy tranquila, de modo que antes de irse de Hertfordshire, decidió hablar con Elizabeth del asunto, advirtiéndole de su imprudencia por alentar aquella relación. Wickham, aparte de sus cualidades, sabía cómo agradar a la señora Gardiner. Antes de casarse, 10 o 12 años atrás, ella había pasado bastante tiempo en el mismo lugar de Derbyshire donde Wickham había nacido. Poseían por lo tanto muchas amistades en común, y aunque Wickham se marchó poco después del fallecimiento del padre de Darcy, ocurrido hacía 5 años, todavía podía contarle cosas de sus antiguos amigos más recientes que las que ella sabía. La señora Gardiner había estado en Pemberley y había conocido al último señor Darcy a la perfección. Este era, por consiguiente, un tema de conversación inagotable. Comparaba sus recuerdos de Pemberley con la detallada descripción que Wickham hacía, y elogiando el carácter de su último dueño, se deleitaban los dos. Al enterarse del comportamiento de Darcy con Wickham, la señora Gardiner creía recordar algo de la mala fama que tenía cuando era un muchacho, lo que encajaba en este caso. Por fin, confesó que se acordaba que ya entonces se hablaba del joven Fitzwilliam Darcy como de un chico malo y orgulloso.